Estamos avisando, estamos empezando a estar en vivo. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Aquí yo con frío. Estamos empezando este live. Como les anuncié, hoy día voy a conversar con Carlos Otero. Y Carlos Otero tiene su página de visión oracular. Él es terapeuta. Em, hola, hola Claudia Pizarro, hola Carito, hola, hola. Em, Él y es mi terapeuta, terapeuta integral. La verdad que en este camino de sanación que yo emprendí hace muchos años, en restablecer la salud, hola Laura, de mi organismo, a partir de que tuve hipertiroidismo y empecé a padecer una serie de sintomatologías eh, que me fueron desbalanceando a todo nivel. No solamente me he enfocado en hacer cambios alimenticios, sino también en buscar las razones del por qué mi cuerpo se desbalanceó. Ustedes han visto que más de alguna vez he hecho algún posteo diciendo que que no solamente nos enfermamos por las cosas que hacemos, sino que también por las cosas que dejamos de hacer, por lo que nos atragantamos en la vida, por lo que no vemos, por lo que soñamos o lo que sentimos, por nuestras emociones. Básicamente nos enfermamos por nuestras emociones. Primero nos enfermamos en el cuerpo sutil y luego nos enfermamos en el cuerpo físico. Carlitos, ¿estás por ahí? ¿Tienes que solicitarme ingresar o te tengo que mandar yo? Hay una... A ver, visión. Hola, 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 hola. A ver si yo te mando. Ahí te estoy invitando. No sé si te llegó. Ok, ahí te llegó. O me lo pides tú y ahí vienes. Oh, qué bonito donde estás. Estás con la cámara. Ahí estás. Hola, 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 Carla, ¿cómo buenos estás? días, Buen día. Buen día. buen día, buen día. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, te escucho perfecto. De hecho, un poquito alto, lo acomodo al tiro. Ok. Ahora sí. Ahí está la Vale y todo. Estaba presentándote un poquito como, bueno, no presentando, estaba diciendo cómo yo había llegado a ti, estaba diciendo que en mi proceso de sanación, a partir de mi alteración de enfermedad de la tiroides hace muchos años, empecé un camino, a Valeria nos saluda a los dos, Hola, Vale. Qué gusto saludarte por acá. Hace tiempo que no nos vemos. Sí. Estaba diciendo que nada, porque cuando uno emprende el camino de sanación y de autosanación y de todo, no solamente como yo me dedico al tema de la alimentación y a los cambios de hábitos, existe también el cuerpo sutil, que es por donde nos enfermamos primero, y es a partir de esa necesidad que fui sintiendo que llegué a ti. Ajá. Sincronías. Sincronía. Sí, sincronía que además fue la Pelu, mi querida amiga, Claro. se presentó en las redes también, ¿cierto? Y a mí me Sí. resonó. Sí. Mira, yo casi que te voy a hacer una entrevista. Pues dale, como tú quieras llevarlo. Sí, o Veo que sea, también, allá también está, disculpa, solamente un paréntesis, te veo abrigada. Entonces, aquí también sí, estamos con un día frío y habían habido días soleados súper bonitos. sí, pero sí, estoy en Así la que, playa y hace frío, es el típica vaguada costera que se siente frío acá y Santiago están con calor. Así ah, que, pues, y tú estás en el sur, yo ¿cierto? estoy en Frutillar, en el lago Yanquihue. Qué maravilla, qué bonito, Sí, sí, realmente, pero realmente. sí, harto frío. Oye, querido Carlos, ya, Dime, yo dije, ¿yo cómo lo voy a encarar? Porque hace poquito vi que te entrevistó o sea, no que te entrevistó, que tuviste un live con la Pelu y yo dije, ya, ok, sí, vamos, al final vamos a hablar de tu taller, eso sin duda, porque siempre es bueno promover todas las actividades que hacemos. muchísimas gracias. Sí, para eso lo hacemos también. Entregamos información, entregamos conocimientos o conversación amena, pero también informamos de nuestro trabajo, ¿cierto? Así que Eso es eso queda así, un pedacito va a ir de todas maneras. muy importante, gracias. Sí. Entonces, yo cuando promoviste el live, dije que tú eras terapeuta integral, ¿cierto? O sea, terapia integrativa haces tú, Sí, ¿cierto?
Cuando yo busqué a que alguien me ayudara como a encarar situaciones, digo, emocionales de la vida cotidiana, no quise buscar un psicólogo, no porque Ujú, no me guste, sino porque en ese minuto sentía una necesidad de algo distinto y ese algo distinto yo no sabía lo que era. ujú. Ajá. Entonces, igual me gustaría que tú nos contaras un poquito cómo surge ese trabajo tuyo, desde dónde, o cómo, cuéntanos un poquito qué es lo que es. Encantado. Sí. Ajá, Bueno, la verdad es que surge 100% de un proceso personal desde muy niño, un joven muy inquieto. Eh, He crecido, he desarrollado un ambiente benévolo, de mucho cuidado, de mucho amor, pero que no carecía como de la capacidad de responder a todas mis inquietudes. ajá, Entonces, ya de bien adolescente empecé con intereses bien particulares para mi edad. Andaba meditando muy tempranamente a los 15 años, metido en la escuela de la Gnosis, etcétera. Pero básicamente mi formación ha sido, fundamentalmente ha estado conectada a la manera en que he intentado de responder mis propias preguntas, de sanar mis propias heridas, de intentar encontrar calma donde no la encontraba, respuesta a por qué me pasaba lo que me pasaba. ujú, Y bien rebelde también en mi juventud, con mucho enojo, eh, combinado con sensibilidad, que es una cosa bien explosiva. Y en realidad fui muy, yo diría, muy como atrevido en ujú, lanzarme un poco al mundo, a recorrer, a viajar, a conocer gente, a conocer maestras, maestros. Viajé mucho por América y tratando de buscar todo lo que pudiera ayudarme. No ujú. fue sino hasta los 21 años, yo empecé a los 15 años con esto, no fue sino hasta los 21 años cuando recién tomé una formación en Kundalini Yoga en esa época y me formé como profesor de Kundalini Yoga, dejé a conocer al maestro cuando estaba vivo y todo. Y de ahí en el fondo empezó como una cosa bien, bien como sí, repetitiva, como un sueño repetitivo, digamos, pero en vigilia. Y lo repetitivo era que personas con quien me encontraba, que yo quería aprender, me lanzaban inmediatamente como a la posición de enseñar, ¿no? Quería que yo compartiera, que yo Al enseñara, que yo ruedo. aplicara al Ahí. tiro. Yo sintiéndome sin ni una capacidad para hacer. O sea, emocionalmente, nada, cero. Pánico Ujú, escénico, no sé lo que decir, qué se supone que es lo que sé, etcétera. Entonces, mi camino de estar con un otro, de apoyar a un otro y de enseñar a un otro incluso, ha estado muy de la mano con mi propio proceso de sanación, sanación de ujú, quién soy, de cómo me siento, de mi propia autoestima, de mi propia autoimagen, de cómo me conozco. Entonces me he formado muy de oficio, ¿sabes? Me he formado muy de oficio, muy de estar con las personas, de estar haciendo clases de muy temprano, de muy joven, muy continuamente, combinado con una suerte de inquietud conmigo mismo que no me dejó nunca como autoconvencerme demasiado. ¿Cachai? De como, estoy enseñando a los 21 años, soy profesor, debo ser bacán. Como que ya nunca, estoy, ya siempre, llegué. siempre me quedó el poncho grande. Ajá. Entonces, esa inquietud me movió de una cosa a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Y de hecho, terapia integrativa es una manera que yo tengo de decir que en el fondo la terapia que hago integra mi propio proceso de vida y todas las cosas que yo he aprendido. No en el sentido de que yo aplico como un popurrí de cosas en la terapia, Ujú. sino en el sentido de que finalmente, por lo menos a la edad que tengo ahora, para mí lo esencial es el vínculo. O sea, no eres Y un maestro chasquilla de la... algo de chasquilla tengo. Para que los que nos ven de afuera, el maestro chasquilla aquí en Chile es ese personaje que hace un poquito de todo. Un Sí, poquito de todo, no. sí. No, tengo también mi especialidad ahí por entre medio, pero en el fondo, a mí todas esas cosas son secundarias. Siempre las Ujú, pongo como al servicio del encuentro ujú. y de en realidad de la persona. Es ¿Y tú crees que como, en estos tiempos que estamos viviendo,
que bueno, que no empezaron ahora ni el 2012, obviamente que empezaron mucho antes. Eh, Sí, tú eres como un poquito menor que yo, pero yo tengo recuerdos como del año 88, como que haber escuchado que algo pasaba, que algo se gestaba. sí, sin duda. Sin duda. ¿Crees tú que estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanto terapeuta, digamos, como que a través de nuestra propia experiencia de autosanación nos hemos transformado también en personas que entregamos a los otros? ¿Crees que es como de estos tiempos un poquito volver a lo que era, no sé, la época de Platón, ¿me entiendes? Donde todos era cuestionarse en un ambiente más natural y en donde como que la formación era experiencial. Sí. Tiene algo de eso. Yo no creo Ajá, que sea el único ingrediente, pero sí creo yo también siento que es un síntoma. es un síntoma. Eh, sí, que la necesidad es muy grande. Mi parecer particular, yo vengo de una generación en donde, en esos años 80, en donde se estaba muy hablando como estaba todo cambiando en realidad en esa época, Ujú, en términos de estos aprendizajes, ¿no? De formarse como profesor de yoga, de meditación, etc. Hasta antes de eso todavía se conservaba mucho el valor de la experiencia. Entonces una ujú, persona se formaba como profesor o profesora de meditación, de yoga, de cualquier cosa, después de años de práctica. ujú. Después de años de práctica entraba a un proceso de formación donde ya era mucho más formal qué información debía tener, qué competencias debía desarrollar. Pero yo caí justo en el cambio, entonces en el cambio significa que se empezó a hacer énfasis en que las personas ya no se les invitaba a que practicaran, por ejemplo, algo que les hacía bien, sino que directamente entraran a formarse. Ajá, claro, claro. Y hoy en día existe mucho eso, está muy, muy expandido. O sea que hoy en día tú has hecho cero yoga y entras a una formación de yoga y en un año te forman como profesor de yoga. Yo creo, por una parte, porque para mí tiene Ujú, varias aristas, por una parte creo que es un síntoma, es un ujú, reflejo de la necesidad. sí. Aún así, yo sigo considerando mi criterio personal, es seguir considerando que es mucho mejor promover que la gente practique, se sane, que se forme como profesor. Ajá, Necesitamos más claro, eso que lo otro, ¿no? claro. Porque claro, sin duda también, y concuerdo contigo, eh, y a partir de lo que te estaba comentando, yo creo que las personas que nos hemos formado a través del oficio ya somos cada día más escasos en ese sentido. Ajá, sí. Hay mucho interés, inmediatamente uno se forma, pero el oficio ha empezado a hacerse un poquito invisible. Ujú, Y el oficio simplemente se forma porque uno está ahí, ¿no? Uno está ahí consigo mismo, con su propio proceso, ujú. buscando respuestas, buscando sanación. Y entonces se produce esta increíble combinación entre una formación intelectual o académica que tiene un trasfondo y una profundidad súper grande. Ujú. Entonces conoce los dos aspectos del proceso. Claro, pero en estos tiempos como que de alguna otra manera han surgido nuevas metodologías o movimientos o no sé, no movimientos diría, así como terapias realmente o Sí. enfoques, ¿cierto? Y de alguna otra manera es como que el proceso fuera más rápido, no sé, todo pareciera que fuera más rápido, parece que el tiempo está distinto, parece que los procesos están distintos, parece que antes yo sentía algo y lo procesaba y quizás me demoraba un año en caer en cuenta, en modificarlo y todo, y parece que algo ha ocurrido, no sé, entre las constelaciones familiares, que Ujú. además ahora, no sé, con esta serie en Netflix ha hecho así como una explosión así mundial. Sí, lo que es bueno y es malo siempre, porque de alguna otra manera entra como al marketing esto y Sí, se claro, manosea. Y por otro tiene un lado también efecto es bueno doble. porque como el que el inconsciente colectivo quizás algo hace que se abra a esto. Mm. Es como bien particular. ¿Qué nos puedes así como compartir con eso de que el proceso quizás ahora, no sé, o estamos más estimulados o tenemos más información? ¿O qué está pasando?
Yo creo que para responder a su pregunta súper interesante, yo creo que algo de valor en- en cómo responder esas preguntas tiene que ver para mí con afinar un poco la observación de nuestro entorno, de nosotros mismos, porque no es un solo aspecto el que se pone en juego normalmente. Entonces, sí podríamos observar un aspecto que tiene que ver con como le llaman hoy en día, como un despertar, ¿no? Un despertar que puede verse incluso influenciado por cómo esta globalidad está haciendo que, no, que nos demos, cuando uno se da cuenta de que lo que a uno le pasa, tanto a nivel personal como local, no es aislado, tiende a haber como un reconocimiento de aquello que nos pasa. Ujú. Fíjate, si eso a uno en general le da fuerza, Te sientes acompañado, te así como. sientes acompañado, sientes que Sí. tiene sentido. Ajá. Entonces sí, eso es algo que está pasando y que yo creo que tiene que ver con ese despertar. Ahora, simultáneamente también lo que está pasando es que nuestros sistemas nerviosos están en un estado de colapso generacional. Ajá. Entonces, nuestro sistema nervioso ya no es capaz de sostener Tanto. un impacto fuerte por tanto tiempo antes de que empieza de alguna manera a mandarte una señal de que ya no puede seguir, por lo tanto Ujú, necesita ayuda. ujú. Entonces, esa combinación de cosas está pasando. O sea, demasiada información, demasiado todo, demasiado estímulo, Sí, demasiada, ajá, demasiada globalidad, también ¿eh? hace perder como el centro, ¿no? Totalmente. Es un Ajá, demasiado estímulo que no va a la par con la capacidad o el sentido común para regular cuánto de eso quiero recibir. ujú. Claro, claro. Sales a la calle a trabajar o cualquier cosa y la cantidad de estímulos es igual que las que hay dentro de tu casa, con la televisión, con todo lo que haces. Entonces, Ajá, no hay un espacio que hayamos creado voluntario y conscientemente donde nos autorregulemos del hiperestímulo del mundo, que ajá, debería ser idealmente nuestra casa. sí. ¿Te fijas? Ahí yo no hay tele o apago la tele o no veo esto, empiezo a sentir más mi estado emocional en vez de dejarme influenciar todavía más por más cosas emocionales. Le doy media hora, una hora antes de quedarme dormido un apagón a toda la información que estoy digiriendo para poder producir un estado de digestión adecuado, Ujú, ¿cierto? Antes del ujú. dormir. Entonces, sin duda, como te decía yo, al menos para mí el autoconocimiento tiene que ver con empezar a discriminar las polaridades en nuestra Ujú. percepción. Entonces, cuando decimos la cantidad de información va demasiado rápida o hay demasiada cantidad, tenemos que preguntarnos, ok, y dentro de mi espacio de voluntad personal, ¿cómo yo estoy regulando la entrada de esa información en mí? Porque algo me Además, cabe, no además puedo en más. una época donde la credibilidad de la información estamos en un periodo donde en una etapa de la vida donde todo lo que, no sé, por lo menos cuando éramos chicos sabíamos que, no sé, pues estaba la iglesia, el Estado, sin entrar en detalles, ¿me entendí? Estamentos que finalmente se han caído profundamente y en este momento todo lo que nos dicen puede ser todo mentira, están todas las conspiraciones, o puede ser, o sea, todo puede ser una manipulación. Entonces creo que estamos siendo. Se ha quedado congelado un momento. No sé si tú me sigues viendo. Veo tu imagen totalmente congelada. Ahora escucho tu audio. O Sí, sea, es el que audio parece que entró lo escucho. sí, no, ya, ahí estamos. Parece que entró una llamada y yo ¿Volviste? como que. Sí, ahí estamos. Sí, 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 Dale. sí, sí. Pero Estaba sigamos. justo en algo así como con tus manos. ¿Sí, viste? Tiene que haber sido la mano, ¿ah? Debe haber sido la mano que no quiere que yo alguno esté diciendo esto. Pero Mira, lo estaba que tú dices diciendo es que súper importante, dale.
Sí, que con tanta confusión, porque hay mucha información. Sí, querida Pelu, se cortó porque me entró una llamada, pero así sucede con la tecnología. ¿Cómo se llama? Que con tanta información y con tanta globalización y con todo lo que está ocurriendo, pandemia de por medio, vacunas de por medio, todo aquello que además nos divide. ¿Para qué hablar de que en unos días más en Chile y todo lo que está ocurriendo, que el del lado de acá y el sin lado de duda. acá? Finalmente es una polarización y una confusión total que es como, no sé, actualmente tú vas y por último, no sé, lees la Constitución nueva y dice, en realidad no sé si es bueno o es malo porque me están diciendo que incluso esto está siendo manejado de mucho más arriba. Entonces, es como, finalmente, ¿dónde busco yo certeza? Es en mí, porque ya es tanto, 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 ¿cierto? Pues Que sí, pues sí. sí. Eh, Al menos es un lugar que nos permite reconocernos, Ujú, ¿no? Eh, yo siento que lo que tú dices es súper importante y a la luz de todo lo que hoy en día, más que hay información específicamente diseñada para engañarnos, ujú, más allá, con eso digo, existe esa sí. información, ¿ya? Pero Ujú, más allá de esa información, circulamos, tenemos acceso a una cantidad de información que permite que le permite a cada individuo encontrar una razón para lo que piensa. ajá, No sé si claro. me entiende. Sí, perfecto. Como hay estudios de lo que yo hablo, como hay estudios que dicen que hasta la Coca-Cola es buena, o sea, hay, Exacto, hay respaldo exacto. para todo. Entonces la vía, siento yo, la vía más, al menos para mí, más concreta, Ujú. más práctica, es comenzar a hacer el camino hacia uno mismo, a conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo, autoconocimiento, se refiere a cómo me percibo a mí mismo. Esto fue una de las primeras cosas que me enseñaron cuando cabro. Ujú, Existen como tres aspectos del sí mismo, ¿ya? ujú. El cómo me percibo a mí mismo, cómo quiero que me vean o me perciban y cómo me perciben los demás. Ok. Si abrimos un poco el panorama y empezamos a investigar en el sentido de investigarnos a nosotros, vamos por un minuto a hacer el juego como de que no voy a estar resuelto, no voy a ser yo mismo solamente porque soy yo mismo. Ujú. Necesito más información, ¿cierto? Necesito más profundidad. Y empiezo a preguntarme y empiezo a indagar en realidad el motivo también por el que podemos ser potencialmente engañados, es porque nos engañamos a nosotros mismos. Ajá. Ok. Entonces, el camino hacia la veracidad propia, hacia la coherencia propia, es un camino que al menos, porque obviamente nos topamos con nuestros propios autoengaños también, pero al menos nos da la posibilidad de que sea un camino concreto, un camino que está día a día puedo visitar conmigo mismo, que no depende de la hora que hago yoga, sino depende de cómo me relaciono conmigo las 24 horas del día, cosa que por supuesto al principio uno no puede estar haciendo las 24 horas del día, Ujú. pero que se va cultivando en tu diario vivir. O sea, el viejo conócete a ti mismo sigue siendo la ¿Sí? frase, Sigue siendo la máxima la de las máxima, máximas. ¿cierto? Ahora, yo desde que empecé a trabajar contigo recuerdo que siempre me has llevado a sentir, a sentir el Mm, cuerpo, a sentir dónde está lo que estoy hablando o dónde está lo que me está pasando. mm, Y es bastante difícil porque como la Pelusa ahí decía hace poquito, porque estamos desconectados. claro. Estamos, entonces es como uno puede intelectualizar y ¿cómo se llama? Las terapias tradicionales, tengo entendido que trabajan aquí con el neocórtex, que es como todo lo que nosotros podemos clasificar, intelectualizar, pero eso es como nos contamos el cuento. Fundamentalmente, Ajá, no, quizás no. fundamentalmente. Sí, y los aspectos que no vemos son Mm. aquellos los que debemos no sé, abrirnos. Y ese proceso, eso, a mí me interesa mucho, así como, eso me interesa muchísimo. Sí, ese Sí, proceso es un proceso es un proceso
de cognición, de desarrollo de cognición bien refinado, bien sutil, el preguntarse por sí mismo. Yo podría decirlo que de cierta manera es un proceso como grande dentro de nuestro sistema. Ujú, Es una enorme tormenta neuronal preguntarse ujú, sobre sí mismo, indagar sobre sí mismo. Eh, y desde este punto de vista, inicialmente necesitamos ciertas referencias para hacerlo. ujú. Mm, Son referencias que nos permiten tomar un lugar de cual sentir que vamos iniciando un camino, que vamos descubriendo cosas, porque no somos lineales para adentro, No, ¿no? Es claro. como una gran telaraña, como un árbol enorme con un montón de ramas que conectan un montón de cosas. Y la manera al menos con la que yo trabajo, que me ha sido muy útil en mi propia sanación personal, es concebirnos como seres tricéntricos. Ujú, Muy parecido a la fórmula que ocupaba Gurdjieff en su momento. Seres tricéntricos significa que somos mentales de alguna manera, somos emotivos sensitivos de alguna manera y somos eh, motores motriz y acción también. ujú, ujú. Entonces hay ciertos aspectos de nosotros que tienen que ver con nuestro carácter que inicialmente funcionan más en un centro que en otro. Pero también sobre esto hay que decir que vivimos en una idea del mundo que pone mucho énfasis en el centro mental. Sí. Entonces, esa es un poco la entrada que hacemos. Entonces, si el estado general de la población global, al menos en el mundo parecido al nuestro, ¿no es cierto? Porque no podemos hablar de lo que está pasando en los campos de Tailandia y Ujú, qué problemas tienen y cómo lo podríamos abordar. Estamos hablando al menos del contexto de la vida común y corriente que conocemos. Si el centro mental es un centro predominante, evidentemente va a haber una suerte de desconexión del centro emocional y del centro sensitivo corporal. Entonces, para mí lo primero es recobrar la conexión, ujú. intentar recobrar la conexión. ¿Y cómo se comienza eso? Yo digo, no te voy a preguntar cómo se hace porque me imagino que es un camino largo y que de alguna manera lo estoy empezando humildemente a percibir, pero a mí me gusta a la gente darle como, así como herramientas, así como decirle, a ver, pero ¿cómo hago? A ver, todas estas palabras que está diciendo este hombre que me resuenan, que me tocan, que me mueven, ajá, pero ¿y qué hago? ¿Cómo comienzo? Está el gesto mágico, digamos, está exactamente en lo que tú dices. Por ejemplo, yo estoy diciendo cosas. Estas cosas son súper interesantes, por ejemplo, para la gente a lo mejor que se queda escuchando, ¿no? Claro. Y le hace pensar un montón de cosas. ¿Y cómo se hace? Dices tú, bueno, se hace así. Ahora que estás pensando todo esto, Ujú, ¿cómo te sientes? ajá, ok. Entonces, podría ser que nos demos cuenta que la respuesta, si quisiéramos responder a nosotros mismos, todos los que están ahora escuchando, traten de responderse a sí mismos. ¿Cómo te sientes con esto que estás escuchando? Ujú. Quizás más de alguno va a darse cuenta que la respuesta rápida es bien, Claro. ¿cierto? Bueno, lo más fácil. Y eso es como decir, esto se llama diccionario, Ajá, claro. pero está lleno de palabras y cada palabra significa algo distinto. Ujú. Esa es la distancia, así se empieza. ¿Ves? Como Uno agarré este detecta la hilito, distancia, el bien, ¿qué hay detrás del bien? ¿Qué significa bien? claro, y ¿Dónde el está bien, el bien? Ajá, exacto. Y el bien, ¿cómo te hace sentir? Te sí. hace sentir, y ahí normalmente con los niños es así, uno da ejemplos, porque Ujú, los niños en general, y de alguna manera, podría ser la misma condición. Nosotros ignoramos mucho de nuestro propio estado. ujú, Entonces tienen que darnos referencias, ujú, porque a veces no está la sensación presente, pero no tenemos la palabra con que asociarla. ujú, Entonces yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Pero ¿cómo te hace sentir? Tú me dices bien. Yo te digo, pero ¿cómo te hace sentir estar bien? ¿Estás alegre? ¿Estás entusiasmada? ujú, Y puedo ir más adentro y decir, ya, ¿y dónde sientes el entusiasmo, por ejemplo? ¿Lo sientes, por ejemplo, como una cosquilla en el abdomen? ujú. ¿Se te acelera el corazón? ¿Sientes que salivas más o que se te seca la boca? Esa es El una cuerpo. manera. Ahí empezamos a conectar con el cuerpo. ¿Qué le está pasando al cuerpo? ¿Qué le está Ajá, pasando a nuestro cuerpo? ajá.
¿Cuál es el lenguaje que nos está mostrando en ese momento? Y ese lenguaje es lo que se conecta en ese momento con lo que estamos pensando, pero en general miramos solo lo que estamos pensando. Sí. Porque en mi trabajo yo también como coach alimenticio, de nutrición y todo eso, mi gran intención siempre es que las personas se conecten con la sensación que le produce ingerir cierto alimento, experimentarse, Ujú. ajá, y no como que, no, que estoy hinchada, o que yo soy así, o que no, o que Claro. el brócoli hincha, o las lentejas dan gases, por Mm. decirte, unas cosas Sí, generales. Entonces se parece bastante el tema. Sí, ahí lo estoy como viniendo. Se parece bastante porque en el fondo es como, no, pues, las lentejas de por sí no tienen por qué hinchar, no, no a todo el mundo, la mm, experiencia es distinta y entonces reconócete a ti en tu sensación genuina y eso mismo es lo que me estás diciendo con respecto a cómo me conozco a mí mismo integralmente. totalmente. Es un ejemplo muy práctico el que acaba de dar. O sea, si la lenteja en sí, la lenteja misma o el brócoli no es lo que hincha, entonces algo está pasando contigo que en contacto con la lenteja te produce Claro, inflamación, claro, ¿cierto? claro. En los otros sentidos que estamos hablando es exactamente igual. Por ejemplo, eh, es que no, ¿sabes qué? Me siento indignado, no soporto esta situación. Y Ujú. tú preguntas, ¿qué situación? Y te describe la situación y te dice, ok, pero esa situación a alguien le podría provocar indiferencia. ¿Por qué a Ujú. ti te Claro, enoja? claro, ¿No? claro. A eso nos Exactamente. referimos con indagación. Indagación sobre el sí mismo. Sí, observar, autoobservación, sí, Claro. que, mira qué buen conecte hice así como, Sí, es que se trata finalmente de eso, porque es como tú dices, finalmente, cuando tú preguntas cómo se hace, yo te doy unos tips, como dices tú, sí, pero en el fondo se hace en el momento ujú, con la persona o con uno mismo, ujú. mientras está pasando lo que está pasando. Y ahí, en ese punto, que te lo voy a llevar de nuevo a lo gastronómico, me encanta cuando tú me dices lo que te está pasando, como que lo tienes que, o sea, digiérelo, o sea, Mm, que la digestión de eso. O sea, sí, las emociones también se digieren, absolutamente. O no. o no, claro, claro. O te constipan, o te producen así un malestar. ¿Sabes lo que pasa con lo... ¿Han visto? Esto lo conocen ahora mucho en la línea somática de trabajo, Ujú, terapéutico y psicoterapéutico. Ellos empezaron a observar con la conducta de los animales. ujú, Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que una gacela, cuando arrancaba del tigre, ujú. y supongamos que el final del cuento es feliz y logra, se hace, por ejemplo, nosotros decimos, no se hace la muerta, Ujú, ya que es una reacción de su sistema nervioso. sí, Entonces el tigre pierde interés sí, por un momento. O sea, igual la cazó porque tiene hambre, pero está acostumbrado como los gatos a jugar con la presa antes, claro, y ajá, como no reacciona, pierde interés y ujú, se echa a descansar. Y en ese tanto, la gacela sale de ese estado de inmovilidad y parte corriendo. fluye, ajá, ¿Ya? sí, Entonces, obviamente filmaron todo esto y después se dieron cuenta, filmando a la gacela que ya había partido corriendo, que la gacela, por ejemplo, está de pie, no sé, 2 kilómetros más allá, y tiritaba. Una ajá, pierna le tiritaba. ¿Te fijas? O le tiritaba el cuerpo. sí, Y uno podría interpretar, quedó con susto, ajá. Es pero la forma que el cuerpo tiene de soltar, ¿no? exacto, está Sí, digiriendo la sí. experiencia. Y te puedo sumar una cosa más. ¿Vale? Cuando la gacela se siente ya a salvo, toma agua. Y entonces, cuando uno está muy estresado y estás digiriendo esto que tú estás diciendo, tomar agua para el cerebro es un calma, porque en el fondo el cerebro dice, tenemos que huir, estamos en peligro, pero si estás tomando agua, dice, oye, estás tomando agua, no está tan en peligro. Claro, Entonces, bonito, claro. Eh, sí, sí, sí. sí. Esa capacidad de digestión de nuestros propios procesos, de nuestros propios pensamientos, Ujú. es al parecer parte inherente de nuestra naturaleza, es como estamos construidos, pero hay una alteración de la naturaleza, de nuestra propia construcción biológica incluso, Pero está bueno por un vivir, este tiritar, ¿ah? Así como que la gente estaría, cuando te dicen suelta, por suelta, ejemplo, suelta. exacto, por Ajá. ejemplo. O uno instintivamente le dice a alguien que lo ve muy nervioso, con la respiración entrecortada, le dice, tranquilo, respira. Ujú.
¿Te fijas? Entonces claro. inmediatamente está llamando como a otra parte del sistema a que Ujú, se haga un poco cargo de regular lo que está pasando. ujú, Y todas esas mm, conexiones que tiene el sistema para poder autorregularse se han en general perdido por un estilo de vida alienado que se basa en la distracción. Entonces, en vez de optar por procesar lo que nos está pasando, optamos por distraernos de lo que está pasando. ujú. Y Eso a nivel apagar inconsciente. también, apagar Por, síntomas. claro, por supuesto. Como, A oye, callarlo, estoy a apagarlo, a gritando, voy y me tomo guardarlo, una pastilla, así como para o a dejar hacer de como que no gritar. existe. Ujú, exacto. Wow. Está bueno. Por eso, y por qué es tan importante y nos conecta con algo que no hemos estado sintiendo hace mucho tiempo, incluso generacionalmente, es que una de las características del proceso es que debe ser lento y gentil. Ajá. Yo también digo lo mismo cuando vamos a hacer cambios de hábitos y eso. Oye, y hablando de la experiencia, bueno, está muy en boga el tema de la terapia somática y es lo que yo te decía que en el fondo muchas terapias se enfocan en lo cómo entendemos o cómo nos contamos el cuento y como que actualmente hay otra terapia, bueno, en inglés EMDR, EMDR, que ¿Ya? también que tiene que ver con el tema somático, se está como trabajando con el trauma, y el trauma está encapsulado en el cuerpo, finalmente, Totalmente, ¿cierto? totalmente, totalmente. Y además que hace no muy poco tiempo se entendía el trauma como solamente causado por cosas catastróficas que pasaban. Ujú. Claro. Pero el trauma se genera de acuerdo a la sensibilidad del niño o la niña. Ujú. O Hay veces sea, que una niña que está bailando ujú, afuera, una niña de 6 años que está bailando afuera en el jardín, y alguien, su cuidador, viene y le dice que se entre, porque tiene que entrarse, ujú, puede producir un trauma. ujú, Eso puede generar que la niña perciba que estuvo mal lo que está haciendo, y eso genera una desconexión. ujú. ¿Sí? Y eso puede ser traumático, puede quedar como una memoria que se repite y se repite y se repite y se repite, y después cuando adulta, cada vez que intenta relajarse, Se algo en ella bloquea, la constriñe. se ¿No? manda para adentro, ¿ah? Claro, En vez de entonces, pasarlo bien, que claro, te desconectas del goce. sí. Y sobre eso hay que considerar que somos una generación traumatizada. Venimos Porque generación de nuestros generaciones de cuidadores no, generaciones. claro, porque nuestros cuidadores tampoco tuvieron el manejo de las emociones, o sea, A nivel somos, conectivo y a nivel social y a nivel histórico, venimos de sociedades que han pasado por guerras, por dictaduras, por cambios económicos demasiado fuertes, por imposiciones, etcétera. Y eso se va sumando. Cuando las generaciones no suman esto, como la constelación familiar, ¿no es cierto? ujú. Cuando las constelaciones no logran sanar, esa herida queda a nivel de la constelación familiar. Claro, y eso va ¿Sí? afectando bueno, la psiquis, obviamente, cómo nos construimos como seres humanos, pero y también la epigenética, que va cambiando los genes. Eso es Total, bien, ¿cierto? Entonces ahí totalmente. empezamos a tener, bueno, se ha visto desarrollos de enfermedades, pero son respuestas. O sea, la cantidad de Mm, enfermedades autoinmunes que hay ahora es una respuesta a un medio amenazante. En- absolutamente, Ujú, absolutamente. Sí, son respuestas, son síntomas, son reflejos de este sistema nervioso que ya no está pudiendo sostener ujú, de una forma armónica y amorosa, sí, porque no es solo saludable, es que no es amoroso de no base. es No amoroso. percibimos el mundo como un lugar seguro, por ejemplo, Ujú. en general. Absolutamente. ¿No? Ahora menos No, que nunca. no percibimos el mundo como un lugar en el que estamos juntos. Claro. ¿No? Oye, y ya tirándonos así para el otro lado, ya estuvo como del el consciente, y ahora vamos al inconsciente, y en el inconsciente aparecen no sé, pues, mis manifestaciones internas o mis carencias o lo que sea en el sueño. Vamos a entrar al Ujú, sueño. ujú, Ahí, porque, a ver, cosas que yo he escuchado en la vida. Uno sueña aquello que te faltó en el día, ujú, son sueños compensatorios ujú, o escapistas.
¿Qué opinas tú de todo esa forma así como de ver los sueños? ¿O cómo tú nos podrías narrar tu experiencia con el mundo onírico? El sueño, en general, el contenido de nuestros sueños es una cosa y qué son los sueños es otra. Ajá. Entonces, el contenido de nuestros sueños es muy amplio. Consta de una capa eh, superficial, por ejemplo, de la influencia que tienen las cosas que hemos hecho durante el día, Ujú, pero también tiene una capa más profunda sobre, sobre cómo nos han afectado esas cosas durante el día. ujú, Hay otra capa aún más profunda en donde cómo eso que nos ha afectado se vincula con la reacción y el desarrollo que ha tenido todo nuestro sistema a partir de las cosas que hemos vivido desde niños. ujú, Se junta con el medio ambiente psicológico y emocional que hay en nuestro hogar al momento de llegar. ujú, Se mezcla con lo que han vivido nuestros cuidadores o los que viven con nosotros, se mezcla con la historia de nuestra familia y así suma y sigue. En el fondo, en los sueños nosotros podemos ver reflejado el contenido completo de nuestra historia, desde los más inicios más primitivos hasta este momento presente. ujú. Y nos sigue la representación, la forma en que se representa en nuestro soñar, nos sigue una línea lógica para nosotros. Tiene otros principios. Tiene estructura de sueño. En estructura, en forma, en cuándo se producen, de qué manera, a qué velocidad te muestran o lo que no te muestran. Es muy común, por ejemplo, muy común, hay excepciones. Imagínate que te pega un viaje increíble al Amazonas y estás un Ujú, mes en el Amazonas y durante todo ujú, el tiempo que estuviste en el Amazonas con ese increíble paisaje, increíble experiencia, nunca soñaste con el Amazonas. Vienes ujú. a soñar con el Amazonas un año después de que te fuiste del Después, Amazonas. ujú, ¿Bien? Ese tipo de, de características nos muestran que en el fondo el espacio-tiempo en el que discurre la experiencia del soñar es distinto del nuestro. Eso es una cosa para mí súper importante. La otra cosa importante, por lo menos en mi propia experiencia de investigación, es que los sueños no son simplemente un contenido mental personal. Y esto se deduce fácilmente de lo que acabo de decir hace un momento atrás. Entonces, por supuesto que si uno no tiene medios conscientes para canalizar, para digerir, como veníamos hablando, o para ujú, regular aquello que nos pasa durante el día, gracias a Dios o a la naturaleza, como uno lo quiera decir, ujú. a través del sueño al menos no se puede hacer algo, ¿no? Ajá, Al menos nos rescatan, ¿no? ok. Eh, pero eso nos sirve, básicamente ahora el estado general nos sirve solamente para ponernos de pie al día siguiente y seguir funcionando de la misma manera. O sea, Eh, apenas sabemos quiénes somos de día, mucho menos sabemos qué ocurre con nosotros de noche. exacto, O exacto. sea, ajá. Y sin duda yo relaciono también la pérdida de la capacidad de estar vinculado con los sueños Ujú, como un síntoma de los tiempos. ujú, ¿Eh? Una sociedad que sueña menos es una sociedad que es menos creativa. ujú. Y tener menos creatividad a nivel colectivo significa que tenemos menos capacidad para desarrollar soluciones adecuadas a las problemáticas que se nos van presentando. Ujú. Sí, pues la otra vez con la Pelu tú hablabas de los tribus o las costumbres antiguas de contarse los sueños, de escucharse los sueños en familia, Sin en duda, grupo. Ajá. sin duda. Yo diría, ¿qué es lo que escuchas más habitualmente? ¿Qué es lo que yo escuchaba más habitualmente? Afirmaciones como, nadie puede decirte qué es lo que significan tus sueños más que tú mismo, Ujú, porque los sueños son tuyos, como una propiedad personal también. ¿Ves? ujú. Así como la Y, individualidad. exacto, y suena muy lógico dentro de su Ujú, lógica, ¿te ujú, fijas? Y eso es un argumento en el fondo, para mí, lo que yo veo ahí reflejado es un argumento que viene de la misma formación del carácter que no se está pudiendo autoobservar, ujú. y ese carácter fundamentalmente es narcisista. Claro. Entonces, tiene justificaciones y razones para no conectarse con los demás. Ujú. Porque es Y hay mío. razones para no conectarse con los demás, ¿no? Ajá. Porque claro, contar tu sueño es abrirte.
Es abrirte, por ejemplo, a escuchar algo que no puede ser no muy agradable para ti de escuchar. Y tú puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que me dices. Ujú, ¿Sí? Entonces, los círculos de sueño, antiguamente, hoy en día, todavía se practican en algunos grupos que trabajan con sueños, lo hacen. ujú. Eh, los círculos de sueño son una representación muy antigua de nuestra conciencia colectiva, de que somos un colectivo, de que en realidad estamos profundamente vinculados. Y en la medida en que nos abrimos y que nos mostramos, tenemos más chance de mantener a nuestra propia vista aquello que necesitamos cambiar o que necesitamos sanar. Y por eso Tenemos es que mucho más chance. por eso tu curso se llama Arqueología de los Sueños. Se llama arqueología de los sueños un poco para lo que yo voy a intentar hacer, es tratar de contarles lo antiguo que es esto en nosotros. Y lo antiguo me Ujú, refiero a lo esencial. ujú, Arqueo no solamente hace referencia a lo antiguo en términos cronológicos, sino hace referencia a lo primario. ujú, Ajá. ok. Entonces, es ver lo esencial que es esto en nosotros, ¿no? Y Imagínate, en ese taller, porque, por ejemplo, yo me voy a poner en el papel de aquellos así como bastante incrédulos y todos y que te dicen, ya, a mí me interesa, pero ¿sabes qué me pasa? Que yo no sueño. ujú, sí, au. Y entonces, ¿cómo lo hago, por ejemplo? Bueno, No es mi caso, eh, pero sí sé que, pero te lo estoy poniendo porque es como sí, sí, abriendo. sí, Ajá. sí, sí. Eh, Normalmente, en general, el que una persona no sueñe tiene como resultado el que no toma un curso de sueños. En Ujú, general. Hay excepciones, y yo he tenido excepciones de personas que se han sumado a un aprendizaje con los sueños, siendo ujú, que no sueñan. ujú. ¿Cuál es el interés que quizás tendrían que buscar en sí mismos si no sueñan y aún así les parece interesante? El interés quizás debe ser en descubrir el por qué no están soñando. Ujú. Y eso sí se puede ir respondiendo en la medida en que haya una apertura a poder observarse a sí mismo y descubrirse a sí mismo. Porque hay ciertas condiciones que están generando ese no recordar. Es el no Lo que recordar, porque yo tengo entendido que siempre soñamos. soñamos todas las noches. Y de Soñamos. hecho, hace muy poco, corto tiempo, la investigación en neurociencia va muy rápido. O Sí. sea, de 5 años para antes ya las cosas van cambiando. Ujú, Y hasta hace muy poco se entendía que solamente ocurría el sueño en el estado más profundo del ujú. dormir. Perdón, en un estado intermedio, no el estado más profundo, Sí. no el sueño profundo. Y ahora lo que se hace descubierto es que durante todas las fases del soñar hay actividad cerebral Ujú. de algún tipo, O que se sea, entre desconoce, todas las fases del dormir sí, hay, ajá, para aclarar, para que no se confundan, del todas las dormir, fases del dormir hay actividad cerebral, lo que sí, implica que hay sueño. O exacto, sea, exacto, que hay información que se está moviendo exacto, ahí. Ajá. exacto. Por eso normalmente el trabajo con sueños se asocia a la práctica de la meditación, porque la práctica de la meditación poco a poco, en la medida que te vuelves practicante y pasa el tiempo, comienzas a hacer distinciones mucho más finas en tu experiencia. Ujú. Hay distinciones que uno puede hacer, sin embargo uno no tiene cómo ponerle un nombre. Perfecto. Siento Oye, y esto. entonces Ujú. hablando así, porque nos quedan como 10 minutos, tú sabes que Ah, dale, dale. esto uno tiene que tomar el tiempo porque si no después no lo podéis subir, dejar ahí en las redes y la idea es que se expanda más. Y está súper interesante, yo creo que podríamos hacer muchos más de esto. Pero me Sí, interesa también encantado. invitar a la gente a que se sume a tu taller. Así que el 10 de septiembre, ¿cierto? El sábado, de El sábado 10 de 9 septiembre. a 13 horas, creo que es, Sí, sí, ¿cierto? sí. Ajá, Es ya. por vía Zoom. Ujú, Son 2 tandas de 2 horas y es muy audiovisual. ujú, Cada tanda se cierra con un ciclo pequeño de preguntas y respuestas que se podemos hacer ahí en vivo. Y ujú, obviamente hay material escrito desarrollado especialmente para el taller, que es material inédito que van a recibir con respecto a toda la información un poco que yo voy tocando. ujú, Obviamente un taller de 4 horas está orientado a eso, ¿no? A recibir ujú, una buena cantidad de información que pueda hacerte un clic, un vínculo con el cual tú ujú, puedas seguir, que ujú. te haga sentido.
Porque tal como se nos pasó así una Sí, hora, po, se pasa volando. hablando superficialmente de temas, se pasa volando. Sí. Sí. Y con este taller, ¿cómo que, con qué me quedo? ¿Qué puedo yo pensar que me voy a...? Te quedas con un montón de conexiones, te quedas con un montón de conexiones. Yo trabajo, como decía al principio, mucho con lo tricéntrico, entonces para mí es súper importante empezar a sentirse y Ujú, la sensación de lo que la información te produce es ujú, una parte de la información que normalmente queda oculta. ujú, Y a eso yo insto mucho en el taller. Entonces te va a quedar con muchas sensaciones yo siento que en la mayoría de los casos las reminiscencias se producen así, las conexiones se producen así. Uno siente y ese sentir te conecta con la memoria de un montón de cosas. Sueños ujú, que has tenido, cosas que has intuido con respecto a los sueños, o ujú, cosas que has sentido que tienen que ver con tus sueños pero no has podido indagar o profundizar. Es como abrir la puerta. ujú, ¿Sí? Abrir la puerta y ahí queda todo el espacio de las posibilidades. ujú. Porque tengo entendido que tú, tal como yo trabajo contigo en una terapia integrativa, tú también haces como, está este taller, que yo lo voy a poner ahí al lado de este video para que la gente sepa y todo, para Muchas que se gracias. conecte contigo, pero Buena creo onda. que tú también haces como una terapia a través de los sueños, o existe un trabajo personalizado a través de los Sí, sueños, sí. No es una terapia a través de los sueños, sino es ¿ya? un trabajo con los sueños. Entonces la ¿Ya? persona tiene una progresión que de Ujú, alguna manera es terapéutica, porque trabajar con los sueños es trabajar consigo mismo. Entonces, ujú, evidentemente, se va a conectar con tu estado emocional, con tu estado cognitivo, etcétera, con todo lo demás. Pero este tipo de sesiones, en el fondo, lo que hacen es que producen un aprendizaje. El aprendizaje para mí más potente que yo he tenido con los sueños es el trabajo con los propios sueños. Entonces, claro. no, yo tengo algunos cursos diseñados que son como este espacio general donde se puede trabajar con los sueños y empezar a recibir herramientas sobre todo. Ujú, Pero el trabajo personal tiene que ver con inmiscuirse, con cuando la persona se quiere inmiscuir con sus propios sueños como un aprendizaje único. Y es ujú, único, porque ujú. son sus sueños, ¿ves? Son Claro. a escala real y totalmente personal. O sea, digo porque si por ejemplo, si yo me meto a tu taller y digo, wow, descubro un camino así como que no había, oh, se mueve algo en mí, es como, tengo más, tengo más regalos o aprendizajes o cursos o talleres o cosas contigo para seguir avanzando, ¿verdad? Eso Sin es duda. como, sí. A las sesiones personales la gente llega con sus sueños, llega con uno, o con Ujú, dos, o con tres, o con cinco sueños que le han llamado mucho la atención, antiguos o nuevos, y ujú. los vamos abriendo y abriendo y abriendo, como que van a abrir un baúl de milagros, ¿no es Sí, cierto? Y sí. va apareciendo todo ese contenido, y ya una vez que se hace eso en una sesión, si la curiosidad, que es como el ingrediente reactivo de nuestro proceso interno, está presente, ya Ujú, lo demás hay un gran proceso abierto y la persona va a seguir haciendo sus conexiones. ujú. Yo siempre digo, es como agarrar un hilito y de nuevo así en todo Exacto, exacto. sí. Y si hay una siguiente sesión, entonces ya vienes con un montón de cosas que has sacado, que has conectado, que has Ujú, visto, y ujú. eso va, en el fondo, retroalimentando. Fantástico. Pucha, Carlos, me quedaría 4 horas hablando contigo. Bueno, repitámoslo, yo encantado, encantado. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Pero invitar a la gente, bueno, a escuchar su curiosidad, a buscarse. Insisto en mezclar esto que hago yo, el health coach, la nutrición, nos nutrimos de lo que comemos, pero también nos alimentamos de experiencias sutiles y en ellas están el autoconocimiento, el escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, ir como sensibilizándonos con nosotros mismos, básicamente para ser mejores personas y poder tener una convivencia más saludable entre todos, porque Exacto. aquellos desconectados, inflamados, enojados, Sí. disociados, como que Vivimos en un estado de finalmente inflamación permanente. permanente. Claro, claro, todo así en el fondo es Sí, como puros cabros chicos enojados, sí, haciéndose cargo, exacto. manejando situaciones de adultos y todos peleados. Entonces, Sí, ¿cierto? sí. El desafío de los tiempos, evidentemente, van a producir eso en nosotros. Mm, Pero es muy saludable, y comparto completamente contigo el trabajo que tú haces, es muy saludable saber crear un espacio en donde uno pueda descansar de eso. ujú.
donde pueda sentirse conectado. Y eso se puede hacer. Podemos recobrar ese espacio sagrado, nuestra propia intimidad o nuestra propia interioridad incluso, para poder también hacer frente a lo que tenemos alrededor. Descansar de uno mismo también, porque recordar que Sí, ¿no? Muchas veces, claro. ¿Cómo apago esta radio que no deja de conversar y de hablar? exactamente, y que le pasan tantas cosas. ¿O qué hago con esta emoción que no me suelte, que no me suelte, que no me suelta? Y que se me da vuelta, 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 Mm, vuelta, vuelta. sin duda. Aprender a digerir, a tener una buena digestión a todo nivel, ¿cierto? Exacto, tener una buena digestión y tener una buena nutrición. Y los sueños sin duda son parte de nuestra nutrición. Maravilloso. Ya, a inscribirse todos aquí al curso online de arqueología de los sueños. Muchas gracias. Bueno, gracias, Kat. Claro, el sábado. Y bueno, y que te busquen y que te sigan y todo, porque encuentro que es maravilloso y rescatable tu trabajo. Yo lo he experimentado personalmente y seguiremos expandiendo. A Muchas nosotros nos gracias. Yo resuena. comparto constantemente cosas en el Instagram. No tengo la periodicidad que le gustaría ¿cómo le dicen? Al algoritmo. A la people, dile. Claro. Pero hay N de información en mi Instagram Sí. hay un montón de videos ya subidos donde converso de cosas, Ujú. comparto también mis palabras. Eh, La y en pelu. fin, la palabra también es un poco el arte que trato de reencauzar a través de todo esto. Así que feliz, muchas gracias por la invitación, Maravilloso. Ya. muchas gracias. Que sea de Tendremos bien otro para encuentro todos. porque me encantó y creo que a la gente le gustó. He tenido así, ha habido más gente que otras veces, así que súper, súper bien. Nos Feliz y de encontramos cualquier el tema. sábado, dice la Pelu. Sí, nos encontramos el sábado. 10. No este que viene, el otro. ¿Ok? El sábado 10 de Sí, septiembre. Nos vemos. sí. Ya, un beso. Que tengan bonita Chao, Cata, que semana estés todos. bien. Adiós a todos. Muchas gracias por Adiós. participar. Chao.